En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estos rosetones para decorar cualquier espacio que querramos darle un toque de fiesta. Hoy vamos a hacer unos rosetones para decorar un espacio súper especial. Por eso he buscado unas cartulinas que estén a la altura de la ocasión. Estas son del Teddy, me han costado 1 euro y están rayaditas de los dos lados. Encontré estas también a 3 euros, 10 cartulinas, 2 de cada color, en otro tamaño para que vean que podemos hacer estos rosetones con cualquier tamaño de cartulina y con varios diseños. Hoy vamos a aprender 3 de ellos y vamos a coger los colores que mejor le quedan a las figuritas que he recortado para el Día de las Mamás. Quiero hacer unos rosetones para esta super mamá y estoy probando los colores. Si los pongo acá arriba, veo que los colores rosaditos quedan bien, pero vamos a darle un poquito más de intensidad y vamos a usar un color un poquito más subido porque queremos un espacio que quede muy divertido. He elegido el amarillo para resaltar la figurita de Supermamá y quiero mostrarles que también hice una guirnalda que saqué de internet y solamente tuve que imprimirla y por eso elegí estos colores. Esta guirnalda dice Feliz Día Mamá y la verdad que a veces pensamos qué regalo le vamos a hacer a nuestra mamá y me pareció que agasajarla con un espacio especial para ella era muy lindo. Miren qué bonita queda, las flores que están envolviendo las letras. Y en este caso solo tuve que imprimir, recortar, hacer agujeritos y pegarlas en el hilo. Obviamente pensando en el lugar donde la quería poner. Uno lo tiene que diseñar ya sabiendo el espacio donde va a ir. Los materiales que vamos a usar son una tijera, un plegador y en este caso tengo unos pegamentos que pegan muy rápido para que no se nos moje la cartulina y también nos dé tiempo a que se seque, pero podemos usar la cola convencional. Algo que me encanta es este plegador que viene con las líneas para que podamos hacer todas las rayitas iguales. Pero esto lo vamos a usar en un ratito y les voy a mostrar cómo hacerlo sin tener esta herramienta. Bueno, vamos a empezar por la primera, que va a ser la amarilla, para poner a esta super mamá. Vamos a doblar la cartulina al medio porque vamos a medir que el dibujo nos quede mitad hacia arriba y mitad hacia abajo. O sea, estamos buscando un diámetro para que nos quepa la figurita que hemos escogido. Vamos a ir mirando que el diámetro nos dé de todas maneras. Si lo hacemos así, seguramente vamos a necesitar más cartulina. Entonces vamos a doblarla de manera horizontal y vemos que tenemos mucho más para plegar. Y la figurita nos queda perfecta. Así que vamos a doblar la cartulina de manera horizontal y no de manera vertical, pero lo podemos hacer de las dos maneras. Usamos el plegador para que no se nos quiebre y hacemos lo mismo en ambas cartulinas. Una vez marcada será mucho más fácil cortar con nuestra tijera. Y haremos lo mismo con cada una de esas cartulinas. Y una vez que lo tenemos, empezamos a hacer el doblez eligiendo más o menos el tamaño que le querramos dar. En este caso lo vamos a hacer un poquito más gordito de lo habitual, por eso no estamos usando la tabla de marcado, aproximadamente 1,5 centímetros y a medida que lo vamos doblando, usamos nuestra herramienta que también la podemos reemplazar con la tijera, con una tarjeta o con algo que nos sirva para que nuestro papel no se quiebre, pero sí
escoja bien ese doblez. Necesitamos que quede bien marcadito porque a la hora que lo vamos a armar necesitamos que quede bien visible cada uno de esos dobleces. Así que esto no tiene mucha ciencia, lo vamos doblando y una vez que lo tenemos lo vamos a pisonar y aquí podemos ver la primera cartulina terminada. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con las que nos quedan, intentando imitar el mismo tamaño. Obviamente no va a salir perfecto, pero en eso consiste el trabajo artesanal. Ahora sí, vamos a unir cada una de estas partes de tal manera que cuando lo hagamos no se note dónde lo hemos unido. Y a mí me gusta ir poniendo uno encima del otro como si fuera una continuidad. En este caso estoy usando la cinta de doble cara, pero podemos usar cualquier tipo de pegamento. Este me gusta porque no tiene tiempo de secado y es muy fácil ir ensamblando pieza con pieza. Pero también lo podemos hacer con la pistolita caliente de silicona. También puedes usar el pegamento de toda la vida sin problema. Toca unir la parte de atrás con la de adelante y acá vemos que no podemos ensamblar como lo hicimos en las otras partes. Así que yo prefiero cortar un trocito y pegarlo así a todo de la misma manera. Entonces, una vez que lo ensamblamos bien, podemos dar la vuelta, aunque mira, si ves que no está bien ensamblado, puedes despegar y volver a pegar, en este caso con la cinta de doble cara. Una vez que estén las dos partes bien pegaditas, volvemos a marcar bien los pliegues y vamos a dar la vuelta para que se forme el rosetón. Es súper fácil porque al abrirlo se forma casi inmediatamente. Ya tenemos nuestro rosetón y antes de terminarlo le voy a echar un vistazo a ver cómo queda nuestro dibujito de la super mamá. Me está encantando cómo va quedando. Necesitamos unos círculos para que ahora cuando lo peguemos podamos hacer ese cierre y ayudarnos con nuestra pistolita de silicona caliente. Vamos a poner bastante pegamento, cosa que pueda introducirse entre medio de los pliegues. Le damos tiempo a que la silicona se seque bien y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ten en cuenta que los círculos que vamos a usar para el centro pueden ser la terminación de nuestro rosetón, así que elige un color que te guste mucho y pégalo en el centro si lo quieres dejar así. En este caso usé un color de cartulina que tenía dando vuelta por ahí porque era consciente que sobre este círculo voy a pegar mi figurita de la super mamá. Pegotito en el centro y una vez que lo tenemos bien ubicadito, le vamos a poner unos pegotitos en la figura para que no se nos mueva. Pero muy poquito porque ya podemos decir que la tenemos terminada. Este es el primer de los diseños, pero ahora vamos a ir a otra forma de hacer estos rosetones tan bonitos. Ahora sí le toca el turno a estas cartulinas preciosas y voy a aprovechar que tienen estas rayas para usarlas como guía y ir doblándolas de color en color. El doblez tiene aproximadamente 1 centímetro y si te das cuenta aquí no he cortado nada, sino que estoy doblando la cartulina en todo su diámetro porque la vamos a usar en forma de abanico. Así que vamos a hacer lo mismo con las dos cartulinas. Vamos a ir plegándola, ayudándonos con el plegador también o con lo que tengas a mano, siempre intentando que se vayan formando estos pliegues lo más parejito posible. No siempre se puede, pero lo que mejor te salga. Y una vez que lo tenemos, hacemos lo mismo
con la otra cartulina. Ya tenemos las dos. Ahora vamos a doblar al centro como si fuéramos a hacer un abanico. ¿Cuántas veces habremos hecho abanicos cuando éramos niños? Qué bonito, era una de las tantas cosas que aprendimos, cómo hacer los barquitos, y ahora con el origami podemos aprender a hacer muchas más figuras. Antes de pegar, nos fijamos si tenemos que recortar algún sobrante. En este caso me sobra este pedacito, así que prefiero quitarlo. Y vamos a hacerla coincidir. Una vez que veamos que todo va ok, empezamos pegando el centro con la pistolita. Necesitamos que el pegamento sea bastante fuerte para que no se nos despegue. Y también podemos usar unas pinzas para darle tiempo a que se seque. Mientras tanto, hacemos lo mismo con el otro. Ponemos silicona en el centro, unimos bien y también vamos a usar las pinzas para que se vaya secando. Importante en este caso es cubrir los pliegues que han quedado sin sellar con la silicona para que no se nos abran. Así que vamos a ponerle silicona ahí también y vamos a hacer lo mismo con el otro abanico. Vamos a sellar esas partes que quedan sin sellar y una vez que esté todo bien sequito, podemos unir ambas partes buscando los frentes que mejor estén a la vista. Así que ahora sí podemos hacer lo mismo el uno con el otro. Unimos una de las partes, nos ayudamos con las pinzas a medida que lo vamos pegando. Si no tienes de estas pinzas de escritorio o de manualidades, no te preocupes, usa las pinzas de la ropa. Ve cubriendo bien cada una de las partes y cada uno de esos rincones porque queremos que queden bien unidos. Y si ves, como en este caso, que hay una parte sin pegar, aprovecha mientras la pistolita esté conectada a la corriente. Ya está quedando súper bonito. Me encantan los colores de esta cartulina. Y ahora vamos a hacer el centro. Y se me ha ocurrido, para darle un poquito de vidilla, cortarlo y ponerle un fondo de color plateado. Vamos a hacer que brille un poquito. Esta técnica la uso también en los toppers y me dio la idea para ponerle también al cartel de Supermamá. Ya tenemos el centrito, así que vamos a buscar nuestro rosetón. Le vamos a poner unos cuantos pegotitos y lo centramos bien en el medio. Así está formado nuestro segundo rosetón para formar conjunto con el amarillo de Supermamá. Aquí les estoy mostrando estos rojos que hice para una fiestita infantil usando nuestra tabla para marcar las líneas. De esta manera no solo nos van a salir todas igualitas, sino que nos va a costar mucho menos marcarlo y aprovechamos a hacerlas mucho más pequeñitas que tal vez haciéndolo manualmente nos costaría un poquito más. Vamos a hacer estos rosetones que van a completar este conjunto. He elegido un color verde. Vamos a cortar las hojas a la mitad. En este caso vamos a usar 3 hojas, o sea que vamos a cortar 6 partes. Vamos a poner una de las partes sobre la tabla de marcado y vamos a elegir el tamaño que le vamos a dar. Usaremos 1 centímetro de separación. Como esta es una tabla muy pequeñita, no puedo estar viendo todo el tiempo el centímetro. Entonces lo que hago es, a medida que voy corriendo la herramienta de marcado que trae, voy contando 4 hoyitos y hago la marca. 1, 2, 3, 4, hago la marca. 1, 2, 3, 4, hago la marca. Es como ir haciéndolo a ciegas, pero contándolo en mi mente a medida que lo voy moviendo. Vuelvo a acomodar la hoja en una de las rayas para seguir marcándola. Y así hasta terminar
toda la hoja. Voy a hacer lo mismo con cada una de las partes. Pero ahora vas a ver que una vez que está bien marcadita la hoja, es mucho más fácil doblarla. Pareciera que cuesta un poquito más de trabajo, pero esto nos ahorra un montón de tiempo al doblarla. Ya está marcadita, así que en un plis plas vamos haciendo nuestro abanico súper rápido y no solo eso, que cada una de sus partes son igualitas. Ajustamos un poquito más, pero no haría falta. Y lo que vamos a hacer es cortar si nos queda un sobrante para que estén todos igualitos. Repetimos el procedimiento en cada una de las cartulinas y nos vemos en un ratito. Vamos a pegar estas 6 partes. En este caso vamos a unir las 2 partes que están hacia arriba formando una sola parte. Y esto lo vamos a repetir en cada una de las uniones. Si has llegado con el vídeo hasta aquí, te habrás dado cuenta que hay muchas maneras de hacer rosetones. Hay muchas más que los iremos aprendiendo en la medida que avancemos, pero que también puedes usar la lógica a la hora de pegar y de ver cuál es la mejor manera que conviene para que quede bien unido y no se noten esas uniones. Ahora sí, toca cerrar el círculo de la misma manera, intentando que todas las uniones queden hacia el mismo lado, para que el frente sea el que no tiene las uniones. Hacemos el cierre, abrimos y esto me encanta porque de la nada, plin, ya tomó la forma. Y esto se debe a que hemos hecho los pliegues. Lo mismo vamos a poner en el centro un círculo, cualquiera sea, porque en este caso vamos a adornar estos rosetones con flores. Centros puestos cada uno en su lugar y vamos a decorar. En este caso busqué mi cajita que está llena de recursos que voy dejando de otros proyectos y he empezado a sacar todas las flores que he encontrado en el camino para probar cuáles quedaban mejor. Hojitas verdes que se las mostré en otro proyecto hechas con mi máquina Big Shot. Y una vez lo tenga todo sobre la mesa, me voy a poner a crear esta composición. Así es como me ha quedado. No se los pude mostrar porque mi móvil se quedó sin batería, pero he puesto hojitas unas sobre otras de diferentes verdes y arriba puse las florcitas, intercalé con un lacito. Pero ahora yo les voy a mostrar cómo decorar este color violeta. También le puse un circulito verde para usarlo de base. Empiezo a pegar hojitas alrededor de todo el círculo, eligiendo de varios colores. Hay algunas que son de verde claro, verde oscuro y otras que tienen una especie de brillito. Son todas hojitas diferentes porque usé varios cortantes de mi máquina y también uso los restitos de papel que me van quedando cuando uso mi máquina de corte a la hora de hacer los toppers y todas esas decoraciones que muchas veces les muestro. Así que esto no tiene mucha ciencia, es ir completando porque en el centro va a ir la flor, en este caso va a ser una sola, así que voy a usar todas mis hojitas porque más adelante haré más, así que lo divertido es esto de ir componiendo y de ir pegando y, ¿por qué no?, ir divirtiéndose también. Pero no te limites porque tú puedes decorar los rosetones de la manera que más te gusten y usando cosas que tengas en casa. Tal vez tengas flores artificiales que ya no las estás usando y puedes usar partes de esas flores o de esos ramos, flores secas, si quieres poner flores. Esta es una buena manera también de reciclar y de usar lo que tengas en casa. No te limites, usa tu imaginación a todo vapor. Pegamos nuestra flor central, agregamos unas hojitas más
Y ya tenemos listo nuestro rosetón que va a hacer juego con el otro. Solo nos faltaría poner por detrás un lacito para poder colgarlas. Lo ponemos en dirección para que nos quede derechito y para que no se nos mueva, le vamos a poner un trocito de cartulina. Y el último secretito es que vamos a direccionar el hilo hacia arriba y le vamos a poner otro pegotito con una cartulina. De esta manera no se nos va a ir moviendo hacia adelante, hacia atrás, ni hacia ningún lado. Así que no te olvides de hacer este procedimiento para que tu rosetón quede súper bien colgadito. Espero que te haya gustado el súper tutorial de hoy, que te animes a hacerlo y que si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Nos vemos pronto. Bye, bye.